buscar San Lucas capítulo 19, leemos el versículo 5. Damos la bienvenida a los que nos ven a través de la televisión, hermanos, y a través de las redes sociales, Canal 7, Texitepeque, y Canal, hermanos, 33, Zona Oriental, Usulután. Bendecimos a esos hermanos, esos líderes de la Asociación de Pastores que está en Texitepeque. Les mandamos un saludo desde acá, desde California. La iglesia le envió saludos a esa Asociación de Pastores del Canal 7. Y también al director del canal 33, hermanos, en Usulután. Un saludo desde aquí, Santana, California. Si un día vienen por acá, vengan a ver dónde está la gente más bella del condado de Orange. ¿Qué les dije que vamos a estudiar esta noche? San Lucas 19:5. 5 dice la palabra del Señor como está escrita. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Puede sentarse. Solo leemos ese versículo. El tema de esta noche es Get ready. No, ese no es el tema. Póngase listo para anotar el tema. Es necesario que Jesús se quede en tu casa. Óigame, es necesario que Jesús se quede en tu casa. Jesús no es un visitante que pasa nada más por pasar. No, Jesús es un huésped que debe de habitar en la casa de los hijos de Dios. Dígame, iglesia. Es necesario que Jesús, oiga, la palabra necesario, hermanos, tiene un montón de significados. Necesario, óigame, es necesario. Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que yo pose en tu casa. Jesús vio la necesidad, pero describamos la palabra necesario. La palabra necesario, hermano, es como obligatorio. Es como obligatorio. Es conveniente. Es convenir. Es un deber. Es necesidad. Es preciso que Cristo habite en nuestras casas, hermano. Esa palabra tiene un montón de significados, mire. Y entonces nosotros hemos estado consagrando las casas en el mes de agosto. Pero la pregunta es: ¿Cristo va a seguir en nuestras casas? No crea que un tema solamente es para el mes, no. Por eso es que ahora es necesario que Cristo se quede. Diga conmigo: es necesario que Cristo se quede en mi casa. Que se quede en mi casa. Ya vamos a ir viendo por qué es necesario, pero sigo. Ahora, posar, ¿verdad? Es necesario que pose en tu casa. Posar, hermanos, en griego es meno, es un verbo que también significa quedarse en un lugar, estado o una relación o una expectación. Quedarse. Eso es posar, eso es posar. También es hacer escala, ¿verdad? Esperar. Esto me encanta a mí. Morar. Dígale que es necesario que Jesús more en tu casa. Morar. Durar. O sea que fíjese que ya vamos a ver que Cristo no pasó de pasada en la casa de Zaqueo. Jesús moró en la casa de Zaqueo. Perdurable. Permanecer. Permanente. ¿Cuántos quieren a Cristo permanente en sus casas? Permanente. Perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir. O sea que le dice Jesús: es necesario que yo viva en tu casa. Es necesario que yo viva en tu casa. Cristo te está diciendo ahora: es necesario que yo viva en tu casa. Ahora le describo este versículo, porque mire, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba. Usted conoce la historia, pero no se la quiero narrar, porque todos son bíblicos. Dice: mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Ahora, pero aquí es donde quiero hacer énfasis.
que Cristo dice que aunque nunca se habían conocido, óigame, Cristo con Zaqueo nunca se habían conocido. Jesús sabía su nombre. ¿No le parece eso a usted extraño? Porque allí que Zaqueo, deseando ver quién era Jesús, no se conocían. A ese es poder. Por eso es que yo digo, ¿por qué la gente no quiere entender que la Biblia es sobrenatural? Y se ponen en contra de lo sobrenatural. Si toda la Biblia está llena de algo sobrenatural. Jesús no conoce a Zaqueo, pero cuando lo mira le dice: Zaqueo. Es una revelación. Pues si es el Hijo de Dios, hermano. Es el mismo Dios mismo. ¿Cómo no iba a saber que era Zaqueo? ¿Cómo no iba a saber el nombre, hermano? Si Él conoce hasta los cabellos de nuestra cabeza, tiene contado. Él los conoce. Dele la gloria y la honra a Cristo, porque Él se quiere quedar en su casa. Jesús sabía el nombre de Zaqueo. Esta fue una palabra de conocimiento la que Jesús tuvo cuando vio a aquel hombre arriba del árbol. El texto arameo dice, hermano, es mi deber quedarme. Óigame, Cristo hablando de esa manera, es mi deber quedarme en tu casa. O sea que el tema es necesario que Jesús se quede en tu casa. Él mismo te está diciendo ahora a través de la palabra que es el deber de Él quedarse en tu casa, hermano. Es probable que Jesús haya pasado la noche en la casa de Zaqueo. Eso es lo que los comentaristas dicen, ¿verdad? Que es probable que se haya quedado toda la noche con Zaqueo. Pregunto, hermano, ¿qué hiciera usted si Jesús se quedara una noche con usted? Gracias por no contestarme. Porque usted no lo quiere una noche, ¿verdad? Con Zaqueo se quedó una noche, pero con nosotros se va a quedar toda la vida. Se va a quedar con nosotros. Es necesario que, dígale que está solo, es necesario que Jesús se quede en tu casa. No solo el mes de agosto, hermano, sino que toda la vida. Ahora, de acuerdo al versículo que hemos leído, yo entiendo, lo mejor es que Jesús, entre el primer punto, lo mejor es que Jesús se está invitando solo. Jesús se está invitando solo. Aquí a Jesús no le han preguntado, Zaqueo no fue con la intención de decirle: Jesús, ven a mi casa, te voy a hospedar. No, Zaqueo no lleva esas intenciones. Zaqueo fue a ver quién era Jesús, pero no llevaba la intención de que él pasara la noche o se quedara en la casa de él o que le fuera necesario. Jesús sintió, Jesús sintió en su corazón quedarse en la casa de Zaqueo. Yo vengo a decirte esta noche a ti que Jesús siente en su corazón quedarse en tu casa, quedarse en tu casa, quedarse en tu casa, quedarse en tu casa. No solamente por un mes, no solamente por 2 meses. Jesús se quiere quedar en tu casa todos los días de la vida. Jesús se invita solo. Hay de usted que no quiera agarrarlo, hermano. Hay de usted que no lo quiera. Si Jesús tiene tiempo de estar tocando a la puerta. Y Jesús no solo llega el día que da la célula. Jesús está en tus pleitecitos que tienes también. Bueno, pues no me quiero meter ahí porque no vaya a ser que ustedes se me vayan y me dejen solo. Bueno, si Dios lo dice. Mire lo que dice la palabra del Señor, lo que hace Dios y lo que hace Jesús, porque Jesús es Dios. Isaías 55:1. Isaías 55:1 para, hermanos, asegurar este punto. Lo mejor es que Cristo se invita solo. ¿Listos? Isaías 65. Isaías comienza con I. Isaías 65:1. ¿Listos? Amén. Dice Dios en su palabra: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Quiere decir que nosotros encontramos a Jesús y no lo estábamos buscando, hermano. ¿Cómo es eso? Lo buscamos, lo encontramos y no lo andábamos buscando. ¿Por qué?
porque Él nos encontró a nosotros. Dije a gente que no invocaba mi nombre: he aquí, he aquí, aquí. Hermano, Dios te está diciendo: aquí estoy. Ábreme las puertas de tu casa, porque yo quiero habitar ahí. No me viniste a buscar, pero yo te estoy diciendo, dice Dios. No me estás llamando, pero yo te estoy diciendo que quiero entrar a tu casa. Yo quiero entrar a tu casa. Yo quiero estar en tu casa. Alguien dele un aplauso al Dios que vive y reina para siempre. A ese Dios todopoderoso se merece la gloria, se merece la honra, el poder y el honor. Es más, usted debería estar diciendo: Jesús, vente conmigo. Es más, no deberíamos de estar peleando. Pero Él se va con todo. En la versión, hermanos, Pasión, dice: here I am, 2 veces, aquí estoy. Yo te ayudaré. O sea que Él no va por gusto a tu casa, Él no viene por gusto a mi casa. Él viene para socorrernos, para ayudarnos, para estar con nosotros y bendecirnos. Dale la gloria y la honra a Dios. Lo primero que Él quiere traer a tu casa es salvación. Salvación es lo primero que Él quiere traer. Antes de todo, Él quiere traer salvación cuando llega a una casa. Muchas veces, hermanos, es el problema. La gente lo busca para que le arregle su matrimonio. Ay, yo quiero que venga para que arregle mi matrimonio. Cuando se lo arregla, lo sacan de la casa. Otro lo busca: ay, estoy pasando una cosa financiera, quiero que venga Jesús. Llega Jesús, arregla la situación económica y lo sacan de la casa. No, Cristo sí hace milagros y hoy es jueves de milagros, pero Él anda hablando salvación primero. ¿Se acuerdan en qué capítulo de San Lucas, San Juan o San Lucas está o San Marcos, aquel versículo, hermano, aquel capítulo, hermano, donde habían 4 personas? Cuando Jesús llegó a la casa, llegaron 4 personas y llevaron un paralítico. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos conocen esa historia? Llevaron un paralítico. Al llevar ese paralítico, dice que estaba llena la casa. Miren la interés de Jesús de estar en la casa. Estaba llena la casa. ¿Qué hicieron? A ver, ayúdenme. ¿Qué hicieron? Ayúdenme a predicar. Se subieron al techo y de inmediato y bajaron al. ¿Y qué le dio Jesús primero? La salvación. ¿Qué le dijo? Tus pecados que son. ¿Se da cuenta cómo Jesús se interesa por la salvación? Y cuando Jesús verdaderamente llega a una casa, inmediatamente la gente empieza a cambiar. No empezamos a cambiar por poquito, empieza a cambiar. Luego, después, ¿qué pasó ahí en esa historia? Hermanos, dice que aquellos que estaban ahí, doctores de la ley, hermanos, entonces empezaron a murmurar. Le dijeron: ¿quién es este? Para que diga que perdona pecados. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Que estoy con los bíblicos ahora. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Jesús? No me dejen, hermanos, solo. ¿Ah? Sí, pero ¿qué les preguntó? ¿Pero qué les dijo? Como, algo como exacto. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados? ¿O decirle a este que se levante? Eso fue lo que les digo. Ahora yo pregunto, ¿para usted qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para usted? ¿Decirle a alguien tus pecados te son perdonados? ¿O decirle que esté tirado ahí y sánate? Tus pecados, eso no es más fácil, ¿verdad? Porque usted le dice: ya eres salvo. Usted ni sabe si de verdad se convirtió. Pero decirle a usted: levántate, porque mayormente ahí estaban los mirones viendo a ver si por eso, hermano, es que mire, Jesús reta a la gente, hermano. Yo no sé por qué a uno
joven predicador le dije, que se cree que le grita, hermano, si Jesús grita. Eso no crea que no era fácil. Y eso cualquiera de estos tiempos puede pensar que era un ego de Jesús. Porque se para y le dice, ¿qué es más fácil para ustedes? Decirle a este que le perdonen los pecados o que le diga que se levante. Era un reto que le estaba diciendo. Para que miren quién soy yo, les dice Jesús. Denle un aplauso a ese. Levántate, toma tu lecho y vete. Hermano, y que tronadera de hueso le ha de haber agarrado aquel, y ¡pum! Se levantó y salió. Pero ¿qué hizo primero? La salvación. Ese es el punto. La salvación. Entonces, en la casa de Zaqueo, ¿qué hubo primero? Salvación. Convertido totalmente. Dice el versículo 8 de San Lucas 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Dijo al Señor. He aquí. Mira, hermano, ponga atención. En este versículo. He aquí. Perdón, dijo al Señor, he aquí, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo acabo de decir, hermanos, en este momento, que muchas veces nosotros, ¿verdad?, la salvación no la miramos en el instante. Pasa alguien aquí, se reconcilia o acepta a Cristo, nosotros por fe confesamos que lo hizo, pero nosotros no sabemos qué va a pasar. ¿Hasta cuándo nos damos cuenta? Hasta cuando hay evidencias. Hasta cuando hay evidencias que la persona sigue viniendo a la iglesia y que la persona cambia, hermano, y que la persona es diferente. Entonces dice uno, sí, es salvo. Y eso hizo Jesús, porque cuando este hombre dijo, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo ha defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces el versículo 9 dice, Jesús le dijo. Quiere decir que cuando nosotros no damos nada, perdone, Jesús duda de nosotros, hermano. Cuando nosotros no sembramos nada ni activamos, Jesús duda de nosotros. Porque cuando se dio cuenta que Zaqueo era convertido, cuando Zaqueo se despojó de todo lo que había robado. Porque Zaqueo, dice la Biblia, que era riquísimo. Era un hombre rico. Pero ahorita lo está devolviendo todo. Entonces dice el Señor, ay, este sí que se convirtió. Este sí que no le tiene amor al dinero. Este me ama a mí porque está dándolo todo por la salvación. Hoy, dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahí está. Hijo de Abraham. ¿Por qué es hijo de Abraham? Porque, hermano, desde que ve a Jesús y Jesús le dice, voy para tu casa, hay una revolución de fe. Porque los de la fe somos los hijos de Abraham. O sea, una revolución de fe que hubo en este hombre. Hermano, ¿qué impacto tuvo Jesús en la casa? Hermano, yo creo que nosotros debemos de cambiar ya la situación en la que vivimos. Thank you, Jesus. Debemos de cambiar, yo lo reto, hermano, que debemos de cambiar nuestras casas. Si Jesús está en nuestras casas y si nosotros nos hemos convertido de veras, quien debe de mandar en nuestras casas no es el hijo rebelde. El que debe mandar en nuestras casas es Jesús. Porque este hombre, hermanos, no estaba solo. Había un montón de pecadores. Aparte de los pecadores, había un montón, hermanos, de los doctores, de los fariseos que estaban rodeando a Jesús, viendo que había entrado en una casa de un pecador y estaban murmurando, estaban poniendo en contra de Jesús. Pero Zaqueo, en medio de esa multitud, es tiempo que tú te levantes en medio de los pecadores que viven contigo, te levantes y digas, no, es que aquí yo
inmediatamente y dice el Señor, hoy se ha venido la salvación. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí entre muchas cosas, lo que se había perdido, no el que se había perdido. Óigame, lo que se había perdido, lo que se había perdido. A salvar lo que se había, no el que se había o los que se habían perdido. Vino a salvar, hermano. Hoy, ¿sabe por qué? Thank you, Jesus. ¿Sabe por qué quiere Jesús quedarse en tu casa estos días? Porque has perdido mucho, hemos perdido mucho. Por eso que Jesús quiere llegar a tu casa, quedarse contigo. Hemos perdido la moral. ¿Qué miran nuestros hijos en las casas? ¿O qué miramos nosotros en nuestros hogares? ¿Qué películas nos aventamos? ¿Cuánto oramos en nuestras casas? Estoy entre hermanos. ¿Cuánto oramos en nuestras casas? ¿No será que se ha perdido el deseo de orar y por eso Jesús quiere llegar a invitarte a orar? ¿Cuánto leemos la palabra? ¿Cuánto tiempo leemos la palabra? ¿De cuánto es nuestro devocional diario en la palabra de Dios? ¿No será que se ha perdido el deseo de leer la palabra y Jesús quiere llegar, hermano, a enseñarlo, a volver a las escrituras, a volver a alguien diga gloria a Dios, diga habla papá? Entonces, pero primero llega Él a la salvación. ¿Quién manda en tu casa? Jesús. Y si no manda Jesús, ¿quién va a mandar de aquí en adelante? Diga Jesús. Hay que su esposa esté al lado y no lo deje, diga Jesús manda en mi casa. Después empieza a trabajar Jesús con las otras áreas de nuestra vida, con sanidad. Es que, hermano, donde Jesús llega todo se arregla, hermano. Todo se arregla, todo empieza a cambiar. Por eso es necesario. Y esa palabra ya la describí, necesario. Voy a decir, es obligatorio que Jesús vuelva a tu casa, a quedarse en tu casa este día en adelante. Aleluya. Otra vez, dice la Biblia, vino Jesús, San Mateo 8:14. San Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro. Y Pedro andaba muy contento. Pero ahí se entristeció. Y a ver si usted discierne por qué. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Ya la suegra de Pedro es convertida, hermano. Es la casa de Pedro, uno de sus discípulos. Jesús no iba a llevar salvación ahí. Después viene la gente a salvación. Pero Jesús ahí llega a sanarle. Porque había alguien que estaba en cama y tenía fiebre. Aleluya. Pero Jesús dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y mire qué lindo, dice, y tocó su mano y la fiebre. Fíjese que yo me pongo a estudiar, ¿verdad?, la palabra. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo se hace por orden. Cuando digo por orden, por palabra. Desde que Dios empezó a crear, sea la luz. Habló. Y luego Jesús, la mayoría de milagros, por ejemplo, al hombre que yo le mencioné, ¿qué le digo? Toma tu lecho, levántate y vete para tu casa. Le dio una orden. Todo se maneja por orden. Pero aquí, fíjese que a Jesús, yo no sé si esa señora estaba tan llena de fe, la suegra de Pedro. Aunque Pedro era tremendo, hermano, para que Pedro se haya convertido, sé yo porque está viejita, oró bastante. Solo Jesús, hermano, mire qué lindo, solo Jesús llega, que algunos de los evangélicos
Evangelio dice que los discípulos le dijeron: hey, la suegra está enferma, y donde está enferma la suegra no hay comida. Hay un tiempo que no aplaude allá atrás, ¿sí? Hermano, ¿por qué será que las suegras siempre tienen? Dice un hermano que las suegras siempre tienen. A ver, ¿dónde esconden? Pero siempre tienen comida, tienen dinerito. Cuando usted no tiene, ¿y por qué no quedarán a la suegra, hermano? Si la suegra siempre tiene, hermano, hasta ganas de hacer oficio. Si el único cuando no hacen oficio, pero cuando están enfermas. Porque aquí mire, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó. Tráiganme unas 4 piedras, les voy a hacer una sopa. Sopa de piedra. Pedro, por ahí están unos pescados que agarraste la vez pasada que están medio secos, te los voy a hacer con huevo y ya van a comer. Hermano, qué lindo cuando usted llega a una casa, ¿verdad? Hermano, y que está apagada y de repente, hermano, la suegra adentro, hermano, y se empiezan a oír platos, hermano, y se llega el olorcito a chile y a cebollita, y dice uno: ahorita ya viene lo bueno, hermano. Y al rato anda el pollo gritando que ya le cortó el pescuezo y ya poniendo el agua para hervir, pela del pollo, ya comerá. Dele un aplauso al Señor, hermano. Hermano, eso solo pasa cuando Jesús vive en esa casa. Cuando Jesús habita en esa casa, hay abundancia, hay deseos de servir, hay deseos de trabajar. Cuando Jesús llega a traer sanidad, que tú has invitado que se quede contigo, entonces es cuando empieza la bendición. Óigame, y cuando Jesús se queda en tu casa, no solo vas a querer llegar, hermano, no solo vas a querer vivir tú, sino que va a querer llegar gente de afuera, porque va a decir: allá hay bendición, allá hay bendición, allá hay bendición, en esa casa hay bendición. Yo quiero ir a ver qué sucede a Amazonas. Porque mire, inmediatamente aquella señora toma acción, dice, y cuando llegó la noche, quiere decir que fue temprano cuando llegaron ellos. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, hermano. Allí se puso buena la cosa. No llevaron enfermos solamente, llevaron endemoniados. Haga una foto de esa casa. Hermano, ya me imagino cuando llega aquel hermano gritando y haciendo y aquellos como leones, y tranaban las manos, cruzaban los ojos, hacían muecas, hermano, y tiraban piedras. Eso, hermano, allí estuvo tremendo. ¿No se acuerda que así era su casa antes? Todos los Labor Day, ¿verdad? Era pleito, ¿verdad? Después de la carne asada, ¿verdad? Que salían ahí los machetes, las botellas, los carros. ¿No se acuerdan? Perdóname, Señor, los ofendí. Aquí solo angelitos hay. Hermano, mire, una casa se convirtió en una casa de endemoniados, pero en un hospital de endemoniados. Pero Cristo estaba ahí para sanarlo. Si tu casa se convierte en casa de endemoniados, va a ser para sanarlo, va a ser para Amazonas, que entra a la vasalla. A alguien le estoy predicando que tome la autoridad y empiece a ministrar en su casa. Si alguien llega endemoniado, que no se siga pasando el demonio de una casa de cuanto a otro, sino que en esa casa haya sanidad, haya sanidad, haya sanidad, haya sanidad. Si alguien peleaba hoy, ya no pelea más. Alguien diga gloria a Dios. Dice la palabra, hermano, dice que es tremendo. Y cuando llegó la noche, ¿y por qué esperaron la noche, hermano? Ya les daba pena, ¿verdad? Ay, yo quiero llevar a mi hijo, pero lo van a ver si lo llevo en el día. Y yo no quiero que digan que esté endemoniado mi hijo. No importa si lo va a liberar el Señor a las 5 de la mañana, a la hora que sea, que aunque salga por televisión, pero que salga la liberación. Óigame. Y cuando llegó la noche, trajeron al muchacho endemoniado. Ahí trajeron a muchos. Le digo, hermano, piense por un momento. Yo quiero que usted piense esta noche. Tal vez así agarramos fe, hombre. Muchos endemoniados. Si con uno, hermano, y aquí a veces todos salen huyendo.
digamos que vengan unos 5 endemoniados, hermano. Dios mío. Y sanó a todos los enfermos. ¿Se da cuenta? Que llega primero la salvación, después llega la sanidad, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tus dolencias no son tuyas. Tus dolencias no son tuyas. Las dolencias son del diablo. Mandémoselas de regreso. ¿Por qué? Porque Cristo la llevó en la cruz del Calvario cuando fue crucificado. Toda enfermedad no nos pertenece, hermano. No nos pertenece ninguna enfermedad. Echémosla afuera. Si llegó la salvación, va a llegar la sanidad. Óigame bien. Qué tremendo lo que Dios dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle que te perdone los pecados? ¿O decirte que eres sano? ¿Qué es más fácil para usted? Ya dijimos que es más difícil la sanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía hay gente, hermano, convertida y muy enferma, y todavía algunos diciendo que Dios se las puso. Hermano, no insultemos a Dios, por favor, hermano. No insultemos a Dios, por favor. Ay, Cristo me puso esta enfermedad. No, hermano, es un insulto. Ay, este proceso que estoy pasando, Dios me metió aquí. Tú solo te metiste, yo solo me metí. Cristo no nos anda metiendo en ningún lugar. Nosotros solo nos metemos por nuestra propia cuenta, hermano, porque no obedecemos la palabra del Señor. Ahora no estoy hablando de enfermedades, estoy hablando de problemas en los que nos metemos nosotros. Dios, Jesús, ¿no? Y luego venimos, hermano, hablando nosotros: Jesús, me está pasando, ay, pastor, Dios me está pasando por un proceso tremendo. No, hermano, no insultemos a Dios. Dios no anda metiendo a nadie en el proceso. Él te quiere libre. Si Él dio su vida completa para salvarte, también la dio para sanarte. Tú, agárrate esa enfermedad que tú tienes, agarra y échala afuera, sacúdete toda enfermedad y declara que Cristo es el que te ha sanado, porque dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras Él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestra dolencia. Él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestra dolencia para sacarla y echarla a lo más profundo del infierno. Ahí pertenecen las enfermedades, ahí pertenecen las dolencias. Soca Masaya. Hoy es jueves de milagro. Dios no solo te ha dado la salvación, Dios te ha dado la sanidad. Y óigame bien lo que estoy diciendo: Dios no solo te ha dado la salvación, Él te ha dado la sanidad. No estoy diciendo que Él te va a dar la sanidad, porque ese es un insulto para Dios decir: Él me va a dar la sanidad, porque Él ya lo hizo, 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 Él ya lo hizo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué hizo primero Jesús en este capítulo? ¿Qué hizo Jesús primero? ¿Qué trabajo hizo primero? ¿Sanó a quién? ¿Segundo? ¿Sabes? Eso indica a mí que muchas enfermedades son espirituales. Dije muchas enfermedades. Todas las enfermedades son del diablo, hermano. Todas. Pero algunas son causadas por el pecado. Desde que cayó, ¿verdad?, a Adán. Desde entonces hay enfermedades. Pero hay enfermedades espirituales causadas por demonios. Por eso es necesario que Jesús se quede en mi casa, porque los demonios van a llegar a tocar las puertas de la casa. Aquí vengo con esta enfermedad. Que el Señor te reprenda. ¿No viste el aceite que puse en la vigilia en la puerta de mi casa? Ahora, ¿qué abre? Por eso es que Jesús luego sana y aplica ese versículo. Aplica ese versículo de Isaías. ¿Por qué? Porque cuando hay un demonio en un cuerpo, hermano, el demonio muchas veces se va, pero deja el huevo de enfermedad ahí.
queda la enfermedad dentro de nuestros cuerpos. Ya no hay posesión diabólica, ya no hay demonio dentro de nuestro cuerpo, pero Él maltrató el cuerpo. Él maltrató el cuerpo y dejó la enfermedad ahí. Si no es que yo regreso a lo que estuvimos hablando, las enfermedades generacionales, que la paga del papá, del abuelo, del tatarabuelo, hermanos, que saber, ¿verdad?, qué maldades hizo, viene a quedar la consecuencia en nuestras vidas. Pero ahora nosotros venimos declarando que en el libro de Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Oiga, cualquier daño que el diablo te haya lanzado, que haya hecho en tu cuerpo, no te pertenece. Lo que te pertenece es la sanidad. Lo que te pertenece es la sanidad. Úlceras se van de los cuerpos ahora, migrañas se van de los cuerpos ahora, dolor de espalda se van de los cuerpos ahora, les ordenamos que se van de los cuerpos, dolencia en los pies se van de los cuerpos ahora, se van de los cuerpos ahora, cánceres se van de los cuerpos ahora, cánceres se van de los cuerpos ahora, tumores en el cuerpo se van de los cuerpos. Yo no puedo salir de aquí, hermano, porque me impacta ese versículo de la Biblia. Óigame, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea que las agarró, se las puso y caminó directamente a la cruz y las llevó. ¿Y qué hizo en la cruz? Las clavó en la cruz y dijo: los he derrotado. Enfermedades, dolencias han sido derrotadas. No, mis hijos no van a padecer más. Mis hijos no van a... Alguien será hijo de Dios. Alguien será hijo de Dios acá. Mis hijos no van a padecer más, porque yo los he sanado ya. Yo ya los he sanado. Yo ya antes de la fundación del mundo, yo ya los había sanado en el sacrificio de la cruz. Vale la pena llevar a Jesús a nuestra casa. Pero llevarlo a que se quede con nosotros, no llevarlo por ratos nada más. Porque Jesús en realidad, hermanos, sí, ¿verdad que cuando usted lleva visita a la casa? Los primeros días, ¿verdad? Los esposos parecen palomitos, ¿verdad? Porque no los miren que pelean. Y mayormente así cuentan. Nosotros nunca nos peleamos. Pero que al mes, hermano, al mes ya no se aguantan. Y ya se ve que sale la señora, hermano, limpiándose. ¿Y qué dice los primeros días? Estaba orando. Y al rato sale el Señor casi de arrastre. ¿Y qué dice? Me tenían de rodillas. No, hermano. Por eso es que pasamos en problemas. Porque nosotros no mantenemos a Jesús. Si tenemos a Jesús, hermano, es como hizo aquella mujer, ¿verdad? Que cuando Jesús entró a su casa, la hermana de Lázaro, ¿cómo se llamaba? Marta. Afanada estás, ¿verdad? Entonces fue María, ¿verdad? Sí, pero ¿quién es la que estaba? ¿Quién es la que estaba afanada? ¿Y María qué hacía? María es la que recibió el Señor. Tremendo. María. ¿Se ve la diferencia? O sea, si Jesús llega para que le pongas atención. Si Jesús llega a tu casa es para que le pongas atención. No es para que sigas, hermano, haciendo las cosas. No es para que te sigas afanando, hermano, en las cosas del mundo. No. En dobles trabajos. No. Es para que te sientes a los pies de Él y le pongas atención. Hermano, es que en realidad, es que si Jesús llega a nuestra casa es por algo, hermano. ¿Y se acuerda de la otra señora que no estaba en su casa? Estaba en la casa de un fariseo. ¿Y qué hizo esa mujer? Dice que le derramó
un bote de alabastro, nardo puro. Era el equivalente al trabajo de un año. Al trabajo de un año. Era equivalente al trabajo de un año. Mire. Mire qué hermano, qué esfuerzo de esa mujer. Pero nosotros, ¿qué le damos a Jesús cuando llega a nuestra casa? ¿Qué le damos a Jesús? Si Él se va a quedar contigo este día, ¿qué le damos a Jesús nosotros? ¿Le damos quejas? ¿Le damos problemas? ¿O le damos toda nuestra vida? Jesús, aquí está. Esto, mi vida, mi casa, mi familia, todo te lo debo a ti. Son tuyos, papá.